El sonido de la risa de Leila todavía vive en las paredes que ya no existen. Rami lo escucha cada noche, ese cascabel de alegría que se congeló en el aire justo antes de que el mundo se partiera en dos. 16 años después, en su apartamento de Beirut, cuando el silencio se vuelve demasiado pesado, cierra los ojos y ahí está, la risa de su hermana, suspendida eternamente en ese último segundo de inocencia. Pero empecemos por el principio, cuando una casa era un hogar y no una tumba, cuando los cohetes eran solo luces distantes en el cielo nocturno. Era el 25 de julio de 2006. La guerra entre Israel y Hezbollah llevaba 13 días convirtiendo el sur del Líbano en un infierno. En Ana, donde la familia Haddad había vivido por generaciones, los días se medían entre bombardeos. Los adultos fingían normalidad durante las pausas, pero los niños sabían mejor. Los niños siempre saben. Rami tenía 10 años, Leila 12. Eran los únicos hijos de Hassan y Marwa Haddad, una familia que cultivaba olivos en las colinas que sus abuelos habían trabajado, y los abuelos de sus abuelos, en una cadena que se perdía en el tiempo. Los olivos son como nosotros, decía Hassan mientras revisaba los árboles esa mañana. Sobreviven todo. Sequías, guerras, ocupaciones. Las raíces son profundas. Rami lo acompañaba, aprendiendo a reconocer cuando una aceituna estaba lista, como cuidar los árboles antiguos. Era julio, demasiado temprano para la cosecha, pero Hassan necesitaba verificar los daños de los bombardeos anteriores. ¿Por qué no nos vamos, Baba?, preguntó Rami, esquivando un cráter nuevo en el camino. ¿Y dejar los árboles? ¿Dejar la casa de tu abuelo? Hassan negó con la cabeza. Esto pasará. Siempre pasa. En la casa, Marwa había organizado el día alrededor de los bombardeos. Cocina temprano, cuando los aviones dormían. Lavar ropa a mediodía, cuando el calor mantenía a los pilotos en sus bases. Por las tardes, todos al sótano. Pero ese día fue diferente. Ese día hubo una calma extraña. Tal vez están negociando, sugirió Marwa durante el almuerzo. En la radio dijeron algo sobre conversaciones. Leila rodó los ojos. A los 12 años, había desarrollado un escepticismo que rompía el corazón de Rami. Su hermana, que solía creer en hadas y unicornios, ahora contaba aviones y calculaba trayectorias de misiles. Las conversaciones son para la televisión, dijo Leila. Las bombas son reales. No seas pesimista, la regañó Marwa, pero sin convicción. Después del almuerzo, los padres decidieron aprovechar la calma. Hassan volvió a los olivos. Marwa fue al pueblo a buscar provisiones, el panadero había abierto, milagrosamente. Cuiden la casa, dijo Marwa antes de salir. ¿Y si escuchan algo? Al sótano, completaron Rami y Leila al unísono. Era su protocolo. Su nueva normalidad. Solos en casa, los hermanos hicieron lo que los niños hacen cuando el mundo adulto colapsa, jugaron. Era una forma de resistencia que no entendían conscientemente. Mientras hubiera juegos, la guerra no habría ganado completamente. ¿Escondidas?, propuso Leila. Era su juego favorito desde pequeños. La casa de 2 pisos, con sus muchos rincones y armarios antiguos, era perfecta para esconderse. Conocían cada tabla que crujía, cada puerta que chirriaba, cada escondite secreto. Yo cuento, dijo Rami, cubriéndose los ojos. 1, 2, 3. Escuchó a Leila correr escaleras arriba, sus pasos ligeros sobre la madera vieja. Su risa flotaba por la casa como música. 10. Allá voy. Rami conocía los escondites favoritos de su hermana. El armario del cuarto de huéspedes donde cabía perfectamente entre las mantas. El espacio detrás de la cortina pesada del estudio de Baba. El baúl antiguo en el ático donde guardaban los vestidos de boda de 3 generaciones. Revisó primero los lugares obvios, fingiendo no escuchar la respiración contenida de Leila desde algún lugar del segundo piso. ¿Dónde estás?, canturreó, abriendo puertas dramáticamente. ¿Aquí? No. ¿Aquí? Tampoco. La risa de Leila escapó desde algún lugar cerca de la habitación de sus padres. Rami sonrió.
Su hermana nunca había sido buena conteniendo la risa. Subió las escaleras despacio, cada paso calculado para máximo suspenso. Podía imaginar a Leila cubriéndose la boca, tratando de no reír. «Me acerco», advirtió. «¿Puedo oler tu champú de jazmín?» Más risas, definitivamente desde la habitación principal. Rami se acercó a la puerta. Había un armario empotrado donde Leila cabía si se acurrucaba. «Te encontré», gritó, abriendo la puerta del armario. Vacío. La risa vino de detrás. Leila había estado escondida detrás de la puerta misma, el truco más viejo del libro. «Muy lenta, hermanito», rió, corriendo fuera de la habitación. Era parte del juego. Si el buscador no te tocaba cuando te encontraba, podías correr a la base, el viejo sofá de la sala, y salvarte. Leila corría por el pasillo, su vestido azul ondeando, su risa llenando cada rincón de la casa. Rami la perseguía, ambos gritando y riendo como si no hubiera guerra, como si los olivos no tuvieran cráteres de bombas entre ellos, como si el mundo fuera solo esta casa y este juego y este momento. Leila llegó a las escaleras. Saltó los primeros 3 escalones, su movimiento signature que siempre ponía nerviosa a Marva. Aterrizó con gracia de bailarina y continuó bajando. Rami la seguía de cerca. Podía casi tocarla. Extendió la mano. El silbido vino primero. Ese sonido inconfundible que habían aprendido a temer. Agudo, descendente, acercándose. Por una fracción de segundo, ambos se congelaron. Leila a mitad de la escalera, media vuelta hacia Rami, su risa todavía en sus labios pero sus ojos súbitamente conscientes. Rami con la mano extendida, los dedos a centímetros del vestido azul. El tiempo se dilató. Rami vio todo con claridad sobrenatural, el sol entrando por la ventana del rellano, iluminando el polvo danzante. El retrato de los abuelos en la pared. La expresión de Leila transformándose de alegría a comprensión a terror. «Al sota», comenzó a gritar Leila. El mundo explotó. No fue como en las películas. No hubo cámara lenta dramática. Un momento existía la casa, al siguiente, no. El cohete entró por el techo, exactamente entre donde estaban los hermanos, y la realidad se fracturó. Rami fue lanzado hacia atrás, hacia el segundo piso. Su cuerpo golpeó la pared del pasillo con fuerza que debió matarlo. Pero las paredes antiguas, construidas con piedra de las montañas libanesas por su bisabuelo, aguantaron. Apenas. Leila fue lanzada hacia adelante, hacia la planta baja. O más bien, donde solía estar la planta baja. Porque ahora había un agujero. Un cráter. Una ausencia donde antes había suelo, paredes, techo. El polvo era tan denso que Rami no podía ver. No podía respirar. Sus oídos zumbaban con un tono agudo que ahogaba todo lo demás. Trató de moverse pero su cuerpo no respondía. ¿Leila? Su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. No hubo respuesta. Leila. El polvo comenzó a asentarse. Rami parpadeó, tratando de entender lo que veía. Estaba en el pasillo del segundo piso, pero el pasillo terminaba abruptamente en nada. Donde antes había escaleras, ahora había un precipicio. Podía ver hasta el sótano. O lo que quedaba de él. La casa había sido partida quirúrgicamente en 2. La mitad trasera, donde Rami estaba, permanecía relativamente intacta. La mitad delantera había colapsado en una montaña de escombros. Leila, gritó de nuevo, arrastrándose hacia el borde. Responde. Silencio. Solo el crujir de maderas ajustándose, el tintineo de cristales cayendo, el goteo de alguna tubería rota. Rami miró hacia abajo, hacia el caos de concreto y madera y muebles destrozados. En algún lugar ahí abajo estaba su hermana. La que hace segundos reía. La que saltaba escaleras. La que olía a champú de jazmín. «Voy a buscarte», gritó, aunque no sabía si ella podía escucharlo. «Aguanta». Pero, ¿cómo bajar? Las escaleras no existían.
Saltar sería suicidio. Rami miró alrededor frenéticamente. La habitación de sus padres estaba accesible. Corrió hacia allá, ignorando el dolor en sus piernas, el zumbido en sus oídos. Sábanas. Podía atar sábanas. Era algo que había visto en una película. Arrancó las sábanas de la cama, las del armario, las cortinas. Sus manos temblaban tanto que apenas podía hacer los nudos. Ya voy, Leila. Ya voy. Ató un extremo al marco de la puerta, lo único que parecía sólido, y lanzó el resto por el borde. No llegaba hasta abajo, pero era mejor que nada. Bajó, el improviso de cuerda cortando sus palmas. A mitad de camino, las sábanas se rompieron. Cayó los últimos metros, aterrizando duramente sobre escombros. Leila. ¿Dónde estás? Comenzó a buscar, moviendo pedazos de concreto con manos que ya sangraban. Cada tabla movida podría revelarla. Cada piedra levantada podría ser la diferencia. La encontró cerca de donde había estado la cocina. Un pedazo de su vestido azul sobresalía entre vigas caídas. Rami cavó frenéticamente, llamándola, prometiéndole que todo estaría bien. Cuando finalmente llegó a ella, supo. Leila yacía como una muñeca rota, sus extremidades en ángulos que no tenían sentido. Sus ojos estaban abiertos, mirando sin ver. En sus labios, increíblemente, todavía había sombra de esa última risa. No, susurró Rami. No, no, no. La tocó, esperando que se moviera, que riera, que dijera, te engañé, como hacía a veces. Pero Leila estaba quieta. Terriblemente, definitivamente quieta. Rami se sentó entre los escombros, tomando la mano de su hermana. Estaba tibia todavía. Como si solo estuviera dormida. Baba viene, le dijo. Mamá también. Van a arreglarte. Los doctores aquí son buenos. ¿Recuerdas cuando te rompiste el brazo? Te arreglaron perfecta. Pero mientras hablaba, la mano de Leila se enfriaba. No supo cuánto tiempo pasó. El sol se movió. Las sombras cambiaron. En algún momento, escuchó voces. Gritos. Su nombre siendo llamado. Aquí, trató de responder, pero su voz era un graznido. Hassan lo encontró primero. Rami nunca olvidaría la expresión de su padre al ver la escena, su hijo vivo sosteniendo la mano de su hija muerta entre las ruinas de su hogar ancestral. Mi niña, Hassan cayó de rodillas. Mi pequeña Leila. Marva llegó corriendo, sus compras esparcidas y olvidadas. Su grito cuando vio a Leila fue algo que Rami llevaría en sus huesos para siempre. Los vecinos ayudaron a sacarlos. Alguien envolvió a Rami en una manta. Alguien más traía agua. Pero Rami no soltaba la mano de Leila. Estaba riendo, repetía. Estaba riendo y corriendo y entonces... Lo llevaron al hospital. Conmoción, dijeron. Múltiples laceraciones. Pérdida de audición parcial. Nada que no sanaría con tiempo. Pero, ¿cómo sana uno de ver a su hermana reír un segundo y morir al siguiente? ¿Cómo se recupera uno de eso? En el funeral, medio pueblo vino a pesar del peligro. Leila fue enterrada en el cementerio familiar, al lado de generaciones de Adads. Rami insistió en ayudar a cargar el pequeño ataúd. Era muy ligera, le dijo a quien quisiera escuchar. Siempre fue ligera. Por eso era tan rápida. La guerra continuó por semanas más. La familia se mudó con parientes en Beirut. Hassan nunca volvió a Los Olivos. Marva dejó de cocinar, el olor de la comida le recordaba demasiado a las comidas familiares que nunca volverían a tener. ¿Y Rami? Rami cargaba el sonido. En su mente, el momento se repetía infinitamente. Leila riendo, corriendo, saltando. El silbido. La explosión. Pero su cerebro había hecho algo extraño con la memoria. Había fusionado la risa con la explosión, creando un sonido imposible que lo perseguía.
Los psicólogos tenían términos. Trastorno de estrés postraumático. Culpa del superviviente. Trauma acústico. Palabras que no capturaban cómo la risa más hermosa del mundo se había convertido en el sonido más terrible. Años después, Rami creció, estudió, trabajó. Se convirtió en ingeniero de sonido, irónicamente. O tal vez no tan irónicamente. Pasaba sus días manipulando audio, separando frecuencias, aislando sonidos. Buscando, tal vez, la forma de separar la risa de Leila de la explosión que la silenció. Se casó con una mujer comprensiva llamada Nadine. Tuvieron hijos, una niña que se parecía peligrosamente a Leila. Cuando reía, Rami tenía que salir de la habitación. Es el trauma, explicaba Nadine a los amigos. Los sonidos lo afectan. Pero no era solo eso. Era que cada risa infantil le recordaba que Leila nunca creció. Nunca fue a la universidad. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos propios. Se quedó eternamente en 12 años, eternamente a medio camino de las escaleras, eternamente riendo. En terapia, le pidieron que escribiera una carta a Leila. Rami la comenzó 1000 veces. Querida hermana, debí haberte atrapado. Debí haber sido más rápido. Debí haber insistido en ir al sótano. Debí. Pero, ¿de qué servían los debí? No podían reconstruir una casa. No podían revivir a una niña. No podían separar una risa de una explosión. Un día, visitando a Ana, Rami fue a Los Olivos. Estaban abandonados pero vivos, sus raíces profundas manteniéndolos a pesar de la negligencia. La casa nunca fue reconstruida. Los escombros habían sido removidos, dejando solo los cimientos como una cicatriz en la tierra. Rami se paró donde había estado la escalera. Cerró los ojos y por primera vez en años, se permitió recordar completamente. No solo el horror, sino todo. El sol en el polvo. El vestido azul. La alegría pura del juego. Y sí, la risa. Ganaste, susurró al viento. Llegaste a la base. Estás a salvo. Por primera vez desde aquel día, la risa de Leila sonó limpia en su memoria. No mezclada con explosiones o muerte. Solo risa. Solo alegría. Solo su hermana siendo feliz en los últimos segundos de su vida. Rami lloró entonces, 16 años de lágrimas contenidas. Lloró por Leila, por la casa, por los olivos, por la infancia que terminó entre escombros. Pero también lloró de gratitud. Porque en esos últimos momentos, Leila había estado riendo. No aterrorizada. No sufriendo. Riendo. Era un consuelo pequeño en un dolor inmenso. Pero en Líbano, en cualquier lugar tocado por la guerra, los pequeños consuelos son a veces todo lo que tenemos. Cuando volvió a Beirut, abrazó a su hija extra fuerte. La dejó reír sin salir de la habitación. Comenzó a contar historias de la tía Leila, la niña más rápida de Ana, la que saltaba 3 escalones de una vez, la que reía como campanillas de plata. ¿Era bonita?, preguntó su hija. Era luz, respondió Rami. Pura luz. Y aunque el cohete había partido su casa en 2, aunque había llevado a Leila, aunque había dejado cicatrices que nunca sanarían completamente, no había podido llevarse eso. La luz. La risa. El amor entre hermanos que sobrevive incluso a la muerte. En sus pesadillas, Rami todavía escucha el silbido del cohete. Pero en sus mejores días, escucha solo la risa. Y en esos días, Leila gana el juego. Llega a la base. Está a salvo. Para siempre a salvo.